Hermanos, qué impresionante es la palabra de hoy, cómo el Señor es absolutamente claro, ¿no? Y especialmente en la vida de fe, en la vida de ir dejándonos transformar por el Señor, cuando uno no avanza, pues da pasos para atrás, retrocede. Y para eso uno necesita a la comunidad de hermanos, uno necesita a la iglesia. Y eso es fundamental, ¿no? Que cómo el Señor nos llama a la unidad en Él. Y nosotros somos ese cuerpo místico, ¿no? Del Señor, somos su cuerpo, donde Él es la cabeza. Es espectacular, ¿no? Por eso la palabra nos dice hoy, esto dice el Señor en el profeta Jeremías, esta fue la orden que di a mi pueblo, escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien. Pero ellos no escucharon, ni hicieron caso, sino que caminaron según sus ideas. Bueno, esto es lo que me dice el Señor, pero yo pienso que, según la maldad de su obstinado corazón, bueno, sí, esto no debería, pero... Y me dieron la espalda y no la cara. Nos pusimos, en lugar de mirar al Señor presente en la Eucaristía, nos hemos dado la espalda y nos hemos puesto a mirar en otra dirección, ¿no? Sobre todo a mirar al ombligo de uno. Y desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, va enviando, ¿no? Pero sin embargo, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Es impresionante, ¿no? Como el Señor dice, escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios, pero nosotros no queremos. No queremos. El Señor va hablando a través del profeta Jeremías de una forma tan increíble, ¿no? Porque va diciendo, porque los pastores han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, su rebaño se ha dispersado. Ay, madre mía, de esos pastores, ¿no? Que destruyen y dispersan las ovejas. Por eso dice el Señor, ¿no? Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado. Es increíble, porque luego Juan volverá a decir otra vez lo mismo, ¿no? Que al final la diferencia entre el buen pastor, entre el pastor y el que es asalariado, de profesión. Sí, bueno, yo soy de profesión cristiano, pero no vivo como cristiano. Porque ese que es de profesión, pero su corazón no está entregado a totalidad, pues como no es el dueño de las ovejas, aunque el Señor le ha puesto allí, pues lo que hace es que en el momento que viene cualquier lobo, pues abandona las ovejas y se va corriendo, ¿no? Y el lobo las dispersa, las arrebata, muerde algunas. Y esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? Ver cómo tantas veces cada uno de nosotros vivimos como asalariados, vivimos también dispersos, nos hemos dispersado según nuestras ideas, según nuestra por no, pues no querer escuchar la voz del Señor, que la voz del Señor nos habla tantas veces cuando uno se pone a los pies del Señor escuchando con los hermanos de comunidad, dentro de la iglesia, ¿no? Eso es el tema del discernimiento tan potente con la iglesia, en la iglesia, con el magisterio de la iglesia, con la palabra del Señor, con la tradición. Es impresionante. Por eso viene muy bien recordar las palabras del profeta Ezequiel, las palabras del Señor en el capítulo 34, porque el Señor le habla en estos términos, ¿no? Es un poquito largo, pero creo que conviene detenerse, porque habla de todo esto, de la unidad, de ir juntos, de escuchando juntos la voz del Señor en comunidad, como un solo cuerpo. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, habéis vivido para vosotros mismos. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados, mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. ¿Quién irá de parte nuestra? ¿Quién irá a buscar esas ovejas perdidas? Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos, les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos.
Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en días de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en buena majada, y pacerán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar. Oráculo del Señor Yahvé. Buscaré a la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que esté gorda y robusta la exterminaré, la pastorearé con justicia. Y sigue hablando en cuanto a vosotras, ovejas mías, voy a juzgar entre una y otra. Bueno, es espectacular, porque dice que el Señor viene Él mismo a pastorear su rebaño, a buscarnos, a recogernos, a volvernos al mismo rebaño, a un solo corazón, un solo cuerpo, que es el mismo, ¿no? Por eso el Señor se hace carne, por eso viene a salvar a su pueblo, porque salvará a su pueblo de los pecados. Por eso el Salmo nos dice, entrad, bendiciendo al Señor, postrémonos por tierra, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía, y Él es el buen pastor. Tantas veces vemos a Jesús que dice, bueno, es que estaban como ovejas sin pastor. Yo soy el buen pastor, porque Él mismo en persona ha venido a reunirnos. Por eso dice la palabra hoy, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí estoy. Y este reino expulsa al reino del mal, al reino del demonio, de Satanás. Y este reino quiere vivir dentro de ti. Por eso el Señor es muy fuerte, porque quiere vivir dentro de la iglesia, en la comunidad. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Si tú no escuchas la voz del Señor, si los pastores no escuchan su voz y se apacientan a unos mismos, si nosotros también nos apacentamos a nosotros mismos y no a nuestros hermanos, lo que sucede es que se dispersa todo. Y las ovejas nos vamos dispersando, nos vamos yendo cada uno por un lado, en lugar de estar, como decía Santa Teresa de Jesús, espalda con espalda, ¿no? Espalda con espalda, como un solo cuerpo, pegados todos en él. Por eso el Señor, cuando viene, el diablo, que es muy astuto, lo que quiere es destruirle a él. Porque es el pastor máximo, el buen pastor, él mismo, ¿no? Y el diablo se frota las manos. Por eso dice el Señor, heriré al pastor y se dispersarán mis ovejas. Mirad que llega la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Disparando al pastor se dispersan las ovejas. Disparando a Jesús en la Eucaristía se dispersan las ovejas. Disparando a la Iglesia se dispersan las ovejas. Disparando a María se dispersan las ovejas, ¿no? Nos dispersamos todos. Tantas veces, tantos escándalos, tantas cosas. Nosotros mismos, con nuestros propios escándalos, hacemos que, disparando a Jesús dentro de nosotros, como decía la Madre Teresa de Calcuta, si nosotros no somos nada, el diablo viene a destruir a Dios que está dentro de nosotros. Por eso el Señor siempre nos llama a la unidad, a recoger, no a desparramar, a recoger, a permanecer unidos, a estar juntos. El Señor nos dice, el Padre y yo somos uno, esa unidad que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la Trinidad viva dentro, es la que nos quiere hacer compartir. Por eso es una maravilla, ¿no? El Señor muere en la cruz y luego cuando se aparece resucitado, se aparece a las mujeres y les dice, id a decirle a mis hermanos que estén reunidos, ¿no? Que estén reunidos. Siempre el Señor los reúne a ellos. Que estén reunidos. Y allí le dice, id y bautizad. Id y proclamad. Enseñad todo lo que yo os he dicho. Y luego los apóstoles en Pentecostés. De esa manera portentosa, ¿no? María tiene esa misión tan grande de, como guardiana de la vida, como esa madre que acoge y que reúne a todos sus hijos, a todos los apóstoles, a todos los discípulos, ¿no? En Pentecostés, todos juntos con María, como una iglesia, esperando, habían escuchado la voz del Señor, esperando el Espíritu Santo para salir al mundo como iglesia. Por eso luego San Pablo nos dirá, ¿no? Os exhorto, pues yo preso por el Señor, que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, juntos en unidad, en comunión, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, con una esperanza, como una es la esperanza que habéis sido llamados, una sola esperanza, un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo Señor, Jesús vivo, presente.
en la Eucaristía, en la Iglesia, una sola fe, la fe de la Iglesia Católica, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esto es lo que el Señor nos llama. El que está conmigo, pues recoge, y el que no, está contra mí, está desparramando. Un solo corazón, un solo cuerpo, un solo espíritu. Ahí tienes a tu madre, María, la Eucaristía, nuestra Santa Madre Iglesia, la palabra, la tradición, el magisterio. Al final nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre, porque es ahí donde está el cuerpo místico de Cristo. El que rompe esa paz, el que rompe la concordia con el Señor, el que se piensa en sus propias ideas, en sus propios ombligos, el que se apaciente a sí mismo, el que recoge fuera de la Iglesia, está desparramando la Iglesia de Cristo. Cada uno de nuestros pecados hace que se ahuyenten las personas. Cada una de nuestras miserias hace que se disperse la gente. Hace daño al cuerpo místico. Cuando nosotros sufrimos, sufren nuestros hermanos. Sufre Cristo, sufre María, sufre la Iglesia. Así que, hermanos, qué potente llamada el Señor nos hace a la unidad. A la unidad. Con Él, con el buen pastor, en la Iglesia, pegados a la Eucaristía con María. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bendito y alabado sea el Señor por esta madre que tenemos, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bendito sea el Señor por esta madre que es nuestra Madre María. Bendito sea el Señor por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía, en los sacramentos, por habernos regalado la revelación, la palabra, la tradición, el magisterio, la doctrina. Bendito sea el Señor porque nos pones ahora con estos hermanos tan maravillosos, con estos deseos de santidad, con este deseo de tenerte dentro, vivo, presente, para caminar y llevar al mundo todo esto, pero juntos, bajo tu cayado de buen pastor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Señor, por siempre.